Las alarmas estallaron al unísono, agudas, superpuestas, implacables. Cada pantalla en la sala de control parpadeaba con mensajes de servicio principal lento y luego tiempo de respuesta excedido. Los gráficos se disparaban como un corazón en paro. Mi celular vibraba sobre el escritorio director general 12, llamadas perdidas. El aire se sentía cargado, pesado con el pánico reciclado. Miré el monitor, con los dedos congelados sobre el teclado. Hace 3 horas me habían escoltado fuera de esta misma sala. Ahora, el sistema que yo misma construí se derrumbaba sin mí. 3 horas antes, había sobrevivido a un turno de defensa de 16 horas, revisiones de código, parches en vivo, llamadas de emergencia. Mi mente era una niebla de cafeína y protocolos. Solo 1 minuto, me dije. 1 minuto para cerrar los ojos. Cuando los abrí, Emiliano Torres estaba frente a mí, con Javier a su lado. La voz de Emiliano cortó el zumbido de los servidores. Estás despedida, sin advertencia, sin audiencia. Solo el hijo del director jugando a ser jefe. Javier no dijo nada. Solo ajustó su corbata y dejó que el silencio hablara por él. Recursos Humanos lo llamó baja administrativa, pero todos sabían lo que significaba. La autoridad provisional de Emiliano no debía llegar tan lejos. Aún así, salí, con mi credencial desactivada antes de llegar al vestíbulo. Lo que no entendían era que el escaneo profundo, el corazón de Red Guardia, solo podía activarse con 2 firmas guardadas en nuestro módulo de seguridad, la mía y la de Javier. La suya había expirado semanas atrás, retrasada bajo su propia supervisión, así que, bajo la política 7 puntos, rebosé mi propia clave para preservar la integridad de la cadena. Sin firmas, no había escaneo profundo. La red de defensa estaba armada pero bloqueada, como un arma sin gatillo. 2 años antes, mi taller en el garaje se incendió. La aseguradora lo llamó negligencia. Reconstruí todo con piezas recicladas y escribí 3 palabras en la pared nueva: prevenir, detectar, autorrecuperarse. Ese mantra se convirtió en Red Guardia. Ahora, las alarmas gritaban en la oscuridad, mientras yo observaba desde mi terminal personal. El pulso de la red titubeaba. Alguien gritaba órdenes por un micrófono abierto. Javier, desesperado. Me habían sacado para parecer fuertes, pero al hacerlo, habían eliminado al único que tenía la llave, y afuera, mientras las luces de Ciudad de México parpadeaban, el reloj del colapso comenzaba su cuenta regresiva silenciosa. Por la mañana, llegó el correo oficial baja administrativa en revisión, sin firma, sin nombre de remitente, solo la fría cortesía corporativa. Me senté en mi departamento con vista al río Pánuco, viendo cómo Tampico despertaba tras los cristales. El horizonte brillaba como si nada hubiera pasado, pero mi bandeja de entrada contaba otra historia. Un mensaje de Javier Nochedura. No lo tomes personal. Emiliano está aprendiendo a liderar bajo presión. Amable, perfectamente redactado. Un cuchillo envuelto en terciopelo. Públicamente. Javier mantenía un tono cálido, defendiendo mi contribución, diciendo que las transiciones siempre son duras. En privado, se había alineado con Emiliano. Lo veía en los resúmenes de reuniones que me enviaban colegas bien intencionados. Cada línea tenía sus huellas, frases como supervisión temporal o dependencia heredada. Yo me había convertido en un punto en una lista. Aún así, los hábitos son tercos. Abrí Centinela, una herramienta piloto de solo lectura que diseñé para monitorear señales de salud del sistema. Mi token de acceso seguía activo. A través de él podía ver el pulso de la red del país, redes hospitalarias, rutas logísticas, la sangre silenciosa del sistema que una vez protegí. Al principio, los datos parecían estables. Luego, pequeñas alertas comenzaron a parpadear en el tablero: retrasos en paquetes, discrepancias en sumas de verificación, latencia creciente desde el nodo de Monterrey. Nada fatal, pero conocido. El mismo patrón que siempre precedía a una sobrecarga central. El protocolo de emergencia, nuestro respaldo crítico,
Debió haberlo detectado. Pero, recordé, Javier había pospuesto su configuración 3 veces para optimizar el despliegue. Él mismo firmó las extensiones. Sin esa salvaguarda, nadie podía acceder al escaneo profundo si el quórum fallaba. Y había fallado en el momento en que revocaron mi clave. Seguí un pulso en la telemetría, como un latido desvaneciéndose bajo presión. Por un instante, casi llamo a Víctor, pero eso parecería desesperado, como si quisiera salvar mi trabajo. Así que cerré la ventana, dejando que el murmullo de la ciudad ahogara el silencio. Javier siempre sonreía al tomar atajos, voz suave, tono calmado, ojos que nunca parpadeaban ante el riesgo. Una vez me dijo que el buen liderazgo era saber cuándo mirar hacia otro lado. Ahora, mientras Centinela emitía otra alerta silenciosa, me pregunté cuánto tiempo podría seguir mirando hacia otro lado. El sistema resistía por ahora, pero un muro sin su llave no aguanta para siempre. A mediodía, los canales internos de Tecnovanguardia vibraban con tensión. Emiliano había recibido autoridad operativa interina hasta que su padre regresara de la cumbre de inversionistas. Su primera acción fue predecible, le dio a Javier control total del clúster de Red Guardia. Desde afuera, la transición parecía fluida. Javier agradeció al equipo, habló de continuidad, incluso usó la palabra familia en su comunicado. Pero bajo ese tono suave, el sistema ya empezaba a resistirse. Red Guardia estaba diseñada para verificar confianza antes de ejecutar. Sin 2 firmas válidas en el módulo de seguridad, el escaneo profundo nunca se desbloquearía. Javier ingresó sus credenciales. El sistema parpadeó en rojo, quórum no cumplido. Lo intentó de nuevo. La misma respuesta. El escudo se negaba a obedecer. A través de Centinela, vi cómo las alertas se extendían por la telemetría. La latencia crecía desde los nodos hospitalarios hasta los clústeres logísticos. La red resistía, pero apenas. Cada cola sin procesar añadía presión a la siguiente. Javier envió mensajes por el canal de ingeniería, todos los sistemas estables, ajustando carga manualmente. No mencionó el quórum fallido. No podía. Ese campo no estaba diseñado para mostrarse en los tableros. Solo los firmantes podían verlo. Emiliano visitó mi escritorio una vez, hace meses, preguntándome por qué escribí esas restricciones en el código. Le dije, un sistema que obedece a todos no obedece a nadie. Se rió entonces, pensando que era una broma. Ahora, estaba aprendiendo lo que significaba. Los protocolos de contención automática, nuestra última defensa contra caídas en cascada, requerían la capa de verificación del escaneo profundo. Sin ella, los clústeres no podían aislar fallos. La arquitectura haría exactamente lo que se le ordenara, incluso si eso llevaba directo al colapso. En mi pantalla, las líneas de telemetría se engrosaban, cambiando de ámbar a naranja. En algún lugar de los registros, un bot de mantenimiento se atascó en un bucle infinito, intentando pedir un permiso que ya no existía. Los correos de Emiliano al consejo empezaban a sonar a la defensiva. Frases como fallo temporal y recuperación progresiva aparecían una tras otra. Conocía el patrón demasiado bien. Alertas primero, contención denegada. Luego, una pausa silenciosa antes de que todo se diera. El muro aún no caía, pero ya empezaba a temblar. 3 horas después de mi suspensión, el primer clúster hospitalario central se congeló. No se ralentizó, se detuvo. El pico en la telemetría golpeó como un electrocardiograma plano. En el tablero público, cada métrica se volvió gris. Dentro de Tecnovanguardia, las alarmas se propagaron por todos los departamentos. El contador del acuerdo de nivel de servicio inició su cuenta regresiva. 5 minutos de tiempo de inactividad permitido por mes. En el minuto 6, se activarían las penalizaciones, multas, alertas regulatorias, notificaciones de incumplimiento. A través de Centinela, vi el colapso desarrollarse en tiempo real. Escaneo profundo apagado, quórum no cumplido. Era la verdad limpia y despiadada del sistema
haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer rechazar manos no confiables. Javier y Emiliano estaban en una llamada en vivo con el equipo de infraestructura cuando los registros comenzaron a transmitirse en mi monitor secundario. No debía tener acceso, pero el feed de solo lectura de Centinela seguía ligado a mi clave de desarrollo. El patrón era inconfundible, una cadena de autenticación estancada. Cada solicitud de firma rebotando sin respuesta. La red de defensa estaba bloqueada, esperando una aprobación que nunca llegaría. Los mensajes de antiguos compañeros llegaban a mi bandeja medio codificados, medio desesperados. Dicen que es tu culpa. Javier le dijo al consejo que tu clave causó un bloqueo. ¿Debo borrar el caché? No respondí. En cambio, abrí un borrador nuevo, dirigido a Víctor Torres, con copia a legal y seguridad. Asunto: registro de cumplimiento de la política 7.2. Aclaración: no es sabotaje. Dejé de firmar bajo la política 7.2 cuando la clave de respaldo expiró. La renovación fue retrasada por órdenes de Javier. El protocolo de P de emergencia no está configurado. El sistema sigue el protocolo, no a mí. Lo leí 2 veces antes de enviarlo. Sin defensas, sin emociones. Solo la cadena de causa y efecto. En la siguiente actualización de Centinela, Monterrey se apagó. Luego Guadalajara. El contador pasó los 5 minutos. En algún lugar dentro de la torre de cristal de Tecno Vanguardia, las luces de la sala de juntas debieron parpadear bajo el peso de esos números. Lo llamarían un fallo. Javier lo llamaría un tropiezo técnico, pero los registros nunca mienten. Y mientras las alertas se teñían de rojo en la pantalla, me di cuenta de que el reloj del colapso finalmente había llegado a 0, cuando el amanecer llegó a Tampico. El piso ejecutivo de Tecno Vanguardia estaba sellado. Las luces de emergencia brillaban sobre la sala de juntas como un halo de advertencia. No estaba ahí, pero el flujo de minutas internas me llegó por los mismos canales discretos que siempre llevaban la verdad más rápido que las relaciones públicas. Las penalizaciones ya habían comenzado. Los hospitales redirigían datos de pacientes manualmente, perdiendo horas de telemetría. Los socios logísticos congelaron contratos. Los reguladores emitieron la primera alerta de cumplimiento antes del amanecer. Cada cláusula de la escalera de penalizaciones del acuerdo de nivel de servicio estaba activa ahora cada una. Una deducción silenciosa que ninguna disculpa podía deshacer. En esa sala, el consejo estaba sentado en un semicírculo de tensión. Emiliano estaba cerca de la ventana, con los hombros rígidos. Javier ocupaba el centro, caminando como si el movimiento pudiera suavizar la rendición de cuentas. En la pared, la presentación era brutalmente simple. Red Guardia, escaneo profundo, encendido. Maneja la carga completa con integridad preservada. Parche de Javier, escaneo profundo, apagado. Falla bajo concurrencia sostenida. 67% de caída en el umbral de respuesta. Sin comentarios. Solo 2 líneas y un gráfico. Alguien había subido mi vieja auditoría del sistema, uno de esos documentos claros y precisos que nunca necesitaban defensa. La fecha era anterior a mi suspensión. Cada prueba, cada validación de firma, cada procedimiento de respaldo detallaba exactamente cómo debía comportarse el sistema. Un director se inclinó hacia otro y susurró: «Ella está esperando». Al otro lado de la mesa, la mandíbula de Emiliano se tensó. Intentó desviar. El problema no es su salida, es la continuidad del proceso. Pero incluso su voz tembló en la última palabra. La silla de Víctor Torres seguía vacía. La pantalla a su cabecera mostrando un banner silenciado de «Conectando». Estaba en el aire, en algún punto entre Nueva York y Tampico. Cuando esa transmisión se activara, nadie dudaba de dónde caería la culpa. Javier abrió su laptop para proyectar una línea de tiempo de recuperación. El plan era débil: redirigir tráfico, desactivar el escaneo profundo por completo, saltarse la cadena de firmas hasta nuevo aviso, el tipo de solución que luce bien en una diapositiva y muere al tocar la realidad. Afuera,
Los monitores del pasillo mostraban el contador de tiempo activo en carmesí. Nadie hablaba. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de que la empresa estaba sangrando, y la única persona que podía detenerlo ya no estaba en la nómina. La primera filtración no vino de la prensa, vino de adentro. Esa mañana temprano, un informe ético aterrizó en la bandeja de cumplimiento de Tecnovanguardia, sin firma pero exhaustivo. Rastreaba cada modificación que Javier había hecho desde mi suspensión, línea por línea. Los metadatos contaban una historia que él no podía borrar. La mitad de los commits en su supuesto parche de emergencia eran copias directas de mis bloques de código protegidos. El resto eran intentos fallidos de eludir la autenticación en capas que escribí 2 años antes. Podía armar la máquina, pero no podía despertarla. El informe adjuntaba capturas de pantalla del rastro de auditoría, extractos de registros del módulo de seguridad y versiones históricas que coincidían exactamente con mis respaldos locales. Quien lo envió sabía dónde buscar. A mediodía, los susurros comenzaron en los canales de ingeniería discretos, precisos, peligrosos. La gente recordaba los pasantes que Javier había desestimado en reuniones, las revisiones de diseño donde se atribuía el trabajo de otros, los viejos hilos de Slack que mostraban mis revisiones de código firmadas con su nombre durante su periodo de prueba. Javier siempre se movía como intocable, voz firme, postura perfecta, la calma de un hombre acostumbrado a los aplausos. Pero el silencio a su alrededor comenzó a cambiar. Algunos compañeros dejaron de responder a sus actualizaciones. El gerente de proyectos solicitó una reunión aparte por continuidad legal. Recursos Humanos marcó una entrada antigua en su expediente tergiversación de créditos, hace 5 años, resuelta internamente, desde mi departamento. Observé los temblores a través de los registros de Centinela y los tableros de métricas de empleados pequeños, rastros de pánico humano disfrazados de datos. Los registros de código cayeron a la mitad. Los commits nocturnos desaparecieron. Alguien en cumplimiento ejecutó una auditoría recursiva sobre los privilegios de acceso de Javier y suspendió 2 de ellos en silencio. Él debió sentirlo. El círculo que se cerraba, las sonrisas educadas en la cafetería, la repentina falta de contacto visual. Cada imperio que construyó con encanto y negación plausible comenzaba a fracturarse. No celebré. No necesitaba hacerlo. Los sistemas revelan la verdad mejor que las personas. Las capas estaban haciendo su trabajo ahora: detectar, aislar, autorrecuperarse. Y mientras la torre de Tecnovanguardia se asentaba en su silencio inquieto, una pregunta flotaba como estática entre los pisos cuando la máscara se rompe. ¿Cae él solo o intenta arrastrar al resto consigo 2 días después del colapso? Mi teléfono sonó con un número que no veía en meses. El identificador mostraba Torres. Víctor. Su voz, calma pero desgastada, no tenía pretensiones. Clara, te necesitamos de vuelta, no como empleada, como consultora. Acceso limitado. Legal enviará los términos en 10 minutos. Cuando llegó el documento, el consejo ya lo había aprobado bajo la cláusula de emergencia. Declaración de trabajo consultora externa de estabilización. Alcance solo lectura. Autoridad asesora. Era todo lo que me habían quitado. Devuelto bajo otro nombre. Al entrar al edificio de nuevo, el aire se sentía más pesado, casi ensayado. Las credenciales de seguridad rastreaban cada movimiento. Los mismos ingenieros que me vieron salir ahora me saludaban con asentimientos discretos, evitando las cámaras. En la sala de conferencias 12B, el procedimiento de emergencia estaba listo, legal. El oficial de seguridad de la información y 2 testigos de cumplimiento estaban presentes. Cada acción grabada, cada marca de tiempo notariada. Javier no estaba. Emiliano se sentó en silencio, brazos cruzados, intentando parecer compuesto. Coloqué mi módulo de seguridad personal en la mesa. El mismo que alguna vez fue revocado por la política 7.2.
El oficial de seguridad deslizó el respaldo sellado hacia mí, con manos ligeramente temblorosas. ¿Verificación? Varela asentí. Ejecutamos la secuencia: alineación de firmas, atestación de claves, verificación de integridad. Cada tono de confirmación resonaba como un latido que regresaba. Luego apareció la línea final: escaneo profundo en espera. Firmantes autorizados verificados. El oficial levantó la vista, listo para activar. Dudé lo suficiente para que el silencio se asentara. Luego puse mi firma, deliberada y limpia. El sistema volvió a la vida. La telemetría se estabilizó. Por primera vez en días, la red exhaló. La voz de Víctor llegó por la línea de la conferencia, baja, pero segura. Que registre todo. Necesitaremos la verdad después. Desconecté el módulo, sintiendo su calor residual en mi palma. La sala suspiró aliviada. Pero la mía era diferente medida, inacabada. A veces, arreglar la herida no es suficiente. A veces, dejas una cicatriz, para que nadie olvide dónde comenzó el corte. Una vez que el escaneo profundo volvió a estar activo, los registros comenzaron a respirar. Cada línea que surgía traía un pedazo de los últimos 3 días cada comando. Cada intento fallido de anulación. Cada sombra que intentaba reescribir la historia. El equipo de respuesta a incidentes y Forenset Digital de Tecno Vanguardia DFIR se activó en 1 hora. Legal supervisó el proceso directamente esta vez, asegurando que cada byte de evidencia viajara bajo cadena de custodia. Sin improvisaciones, sin excusas. Me senté en una sala de revisión secundaria, separada de los analistas por un panel de vidrio. Las pantallas reflejaban su trabajo en tiempo real: verificaciones de hash, marcas de tiempo de sesiones, validaciones de claves. No hablé. No necesitaba hacerlo. La verdad ya estaba ahí, esperando ser leída. El primer hallazgo llegó antes del mediodía: extracción no autorizada de una rama de desarrollo, marcada como red guardia pueste siguiente. Los datos se habían enviado a un servidor privado registrado bajo una cuenta anónima. Pero la huella SSH contó otra historia: coincidía con la estación de trabajo de Javier, verificada a través de los registros de identidad de Okta. La misma huella se usó horas después de mi suspensión para copiar scripts de compilación y manifiestos de dependencias. Cada hash de verificación coincidía con mi propio conjunto de referencia, almacenado fuera de línea. No había espacio para interpretaciones. El linaje del código era absoluto. Alguien había intentado mover mi trabajo fuera de Tecno Vanguardia bajo otro nombre. Legal ordenó un rastreo completo. Los analistas de DFIR reconstruyeron la cadena de transferencia: estación de trabajo, túnel proxy, nodo externo. Cuando terminó la reproducción, la sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de los servidores. Uno de los auditores se quitó los lentes y murmuró: «Eso es espionaje corporativo, no negligencia». Afuera, el pasillo se llenó de un movimiento silencioso. Recursos humanos, cumplimiento, seguridad, cada uno con carpetas selladas. Emiliano pasó una vez con el rostro pálido, el teléfono pegado a la oreja. No miró hacia adentro. Cuando el informe llegó a la oficina de Víctor, ya estaba firmado por Legal y fechado para divulgación. La última página lo resumía en una oración: causa raíz extracción no autorizada de código mediante credenciales internas comprometidas. Fuente verificada. Torres, Javier. Sin especulaciones, sin emociones, solo pruebas claras, digitales, permanentes. Con la evidencia asegurada, las explicaciones ya no importaban. El sistema había registrado todo, y con la custodia en su lugar, no había dónde esconder las excusas. La reunión no estaba en el calendario, pero todos sabían que debían estar ahí. Sala de conferencias 5A, vidrio esmerilado. Demasiado silenciosa. El tipo de silencio que carga juicios. Cuando llegué, las sillas ya estaban ocupadas. Legal en un extremo, recursos humanos en el otro. Víctor estaba a la cabecera, con las mangas arremangadas,
La voz medida y fría. Javier también estaba ahí, aún con su credencial, aunque ya no significaba nada. El informe de DEFIR estaba frente a él, cada página marcada y resaltada. No levantó la vista. Con efecto inmediato, dijo Víctor. El señor Torres queda suspendido en espera de revisión legal. Su acceso está revocado. Todos sus dispositivos bajo incautación. Las palabras cayeron sin peso, como si ya hubieran sido ensayadas. La mandíbula de Javier tembló, pero no habló. 2 oficiales de seguridad entraron, esperando la señal. Él les entregó su laptop y salió sin hacer ruido. Emiliano estaba 2 sillas más allá, mirando la mesa. Su nombre apareció después, en una carpeta más delgada. Amonestación formal por mal uso de la autoridad provisional, leyó Víctor. Tus acciones violaron la política operativa y desencadenaron un incumplimiento. Los labios de Emiliano se abrieron como si quisiera explicar, pero Víctor levantó una mano. No lo hagas. Abordaremos tu rol en la capacitación de gobernanza. Por ahora, observas. El aire cambió cuando se giraron hacia mí. Deslicé un pequeño USB plateado por la mesa. La etiqueta estaba escrita a mano: Red Guardia UE 3.0, paquete de políticas y notas de parche. Víctor lo tomó con cuidado. Nueva compilación, no nueva, dije. Refinada, el marco de firmas es inmutable ahora, sin punto único de anulación. Cada aprobación deja un rastro. Me estudió por un momento, luego asintió. Lo desplegaremos tras la aprobación de la auditoría. Me levanté de la silla. El zumbido de los servidores audible incluso a través de las paredes de vidrio. Detrás de mí, los monitores de la sala mostraban verde en cada clúster. Tiempo activo, restaurado. Nadie aplaudió. No necesitaban hacerlo. En este lugar, el respeto no era ruidoso, estaba escrito en código limpio. Registros verificables y la permanencia silenciosa de una firma. 3 meses después, la ciudad se sentía más ligera. Los titulares se desvanecieron, las multas se saldaron, los servidores estaban estables otra vez. Dejé Tecnovanguardia en silencio tras cerrar la auditoría. Sin declaración, sin correo de despedida. Solo una nota de entrega limpia y una línea en el registro de cambios: integridad restaurada. Para entonces, Hilo Fuerte ya había tomado forma. Lo que comenzó como un proyecto paralelo en mis horas libres, notas, fragmentos. Marcos se convirtió en una nueva empresa. Un equipo pequeño, 8 personas. Todos exingenieros que habían visto lo rápido que la confianza se corroe cuando nadie protege la cadena. Nuestro enfoque era simple: construir sistemas que sobrevivan a sus creadores. Tecnovanguardia fue nuestro primer cliente. Víctor me contactó directamente, sin intermediarios corporativos esta vez. El nuevo contrato era claro, transparente, escrito en lenguaje sencillo. Lo vi firmarlo al otro lado de la mesa, con la pluma firme, los ojos cansados pero claros. No repitamos la historia, dijo. Afuera, una reportera esperaba en la acera, una de las que había seguido la historia del incumplimiento desde el principio. Su grabadora ya estaba encendida cuando preguntó Clara: ¿fue esto venganza? Sonreí, no a la defensiva, solo honesta. No necesito que nadie caiga para que yo suba. Solo necesito espacio para moverme. Ella lo pensó por un momento. Luego apagó la grabadora. Al otro lado de la ciudad, Emiliano seguía en Tecnovanguardia despojado de autoridad operativa, terminando su capacitación en gobernanza y cumplimiento bajo supervisión directa. Escuché que ya no hablaba en las reuniones, que había aprendido a escuchar. Tal vez eso era el comienzo de algo. Esa noche, al salir de la oficina de mi propia firma, miré el reflejo tenue de nuestro nombre en la puerta de vidrio. Hilo Fuerte. Las letras brillaban contra el borrón neón de la ciudad. Algunos sistemas se reconstruyen a través del código, otros a través de las consecuencias. De cualquier forma, lo que se rompe una vez no tiene que romperse igual la próxima vez.